¿Qué pasaría si las mismas personas que juraron protegernos convirtieran ese poder en un arma? Jordan Carter, un hombre trabajador con todo que perder, se encontró en el centro de una pesadilla que nunca vio venir. Pero lo que un oficial corrupto no sabía era que la familia de Jordan tenía un secreto, una fuerza que expondría la verdad y cambiaría las tornas de una manera que nadie podría haber predicho. Mantente atento porque esta es una historia de injusticia, coraje y lucha por la redención que te dejará sin palabras. La luna colgaba baja en el cielo proyectando un pálido resplandor sobre las calles suburbanas mientras Jordan Carter guiaba su viejo sedán por el tranquilo vecindario. El suave zumbido del motor era el único sonido en la quietud, un bienvenido respiro después de un agotador turno de 12 horas en el taller mecánico. Las manos de Jordan aferraban el volante. Su mente divagaba hacia el fin de semana por delante, una visita a su padre, el juez Malcolm Carter y tal vez un tiempo de inactividad para recargar. Las calles estaban bordeadas de césped bien cuidado y casas extensas. Su grandeza era un marcado contraste con el modesto apartamento de Jordan al otro lado de la ciudad. Había conducido esta ruta innumerables veces antes, pero esta noche una inquietud se apoderó de él, no podía ubicarlo, pero el aire se sentía más pesado cargado de una tensión invisible cuando dobló una esquina. Luces rojas y azules explotaron en su espejo retrovisor perforando la oscuridad como la mirada de un depredador. La aguda ballena de una sirena lo siguió cortando el silencio y enviando una sacudida de adrenalina corriendo por sus venas. El pecho de Jordan se apretó mientras miraba el tablero. Velocidad constante, sin luces de advertencia, confusión, frunció el ceño. ¿Por qué lo estaban deteniendo? Disminuyendo la velocidad hasta detenerse, Jordan respiró hondo, sus dedos torpemente para encender la luz del techo, le habían enseñado desde el principio cómo navegar en situaciones como esta. Mantenga sus manos visibles, hable con claridad, cumpla, sobreviva. La puerta del cruiser se abrió con un crujido y el crujido de botas sobre la grava se acercó. Un haz de luz de linterna barrió el auto, cegando a Jordan momentáneamente antes de posarse en su rostro. Licencia y registro, una voz ronca exigió. Jordan entrecerró los ojos por el resplandor, la figura del oficial alto, ancho, imponente, emergiendo como una sombra. Esta no era una parada de rutina. Podía sentirlo en la forma en que el oficial se demoró. Su tono estaba teñido de una hostilidad tácita. Jordan buscó lentamente su billetera. Cada movimiento suyo estaba calculado para evitar una escalada. Aquí tiene, oficial, dijo. Su voz era tranquila pero cautelosa. El oficial tomó los documentos sin decir palabra. Entrecerró los ojos mientras los examinaba bajo la linterna. ¿Qué hace en este vecindario?, preguntó. Su tono destilaba sospecha. Jordan se puso rígido mientras conducía a casa. Respondió, manteniendo la mirada fija. El oficial de oficina Tyler Reed bajó los documentos. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. A casa, este no parece tu tipo de vecindario. Las palabras aterrizaron como una bofetada, sutiles pero inconfundibles en su intención. Jordan apretó la mandíbula pero no dijo nada. Los años de advertencias de su padre resonaban en su mente. No les des una razón. Sal del vehículo. Tyler ordenó de repente. Jordan dudó. Su pulso se aceleró. ¿Hay un problema? Oficial, sal del vehículo. Tyler repitió. Su mano se movió para descansar en el bastón en su cadera. Exhaló lentamente. Jordan se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta. Salió al aire fresco de la noche. Se paró junto al capó de su auto. Sus manos se levantaron ligeramente en un gesto de obediencia. Tyler lo rodeó como un depredador. Evaluando a su presa, su linterna pasando del rostro de Jordan al auto. Voy a registrar el vehículo, anunció Tyler sin esperar permiso. ¿Me están deteniendo?, preguntó Jordan con voz firme pero firme. Mantén la boca cerrada y quédate ahí, espetó Tyler. Jordan observó cómo Tyler empezó a hurgar en la guantera la consola central debajo de los asientos. Los movimientos del oficial eran apresurados, casi frenéticos, como un hombre que busca algo que ya sabía. ¿Había?
Un nudo de pavor se enroscaba en el estómago de Jordan apretándose con cada segundo que pasaba. Encontró algo, declaró Tyler de repente sosteniendo una pequeña bolsa de plástico llena de un polvo blanco. Su tono era triunfante, sus ojos brillaban de satisfacción. ¿Qué? El corazón de Jordan golpeó contra sus costillas. Eso no es mío, ni siquiera bebo, y mucho menos lo guardo. Tyler interrumpió colocando un par de esposas en las muñecas de Jordan. El frío metal se clavó en su piel, un cruel recordatorio de su vulnerabilidad. Jordan sintió que el suelo se inclinaba debajo de él, su mundo giraba fuera de control. Trató de hablar para protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando Tyler lo empujó hacia el asiento trasero del crucero. La realidad de la situación se estrelló contra él, su voz finalmente rompió la neblina. Esto es un error, Jordan gritó, su desesperación llenando el espacio confinado. Estás cometiendo un error, pero Tyler no respondió, simplemente se subió al asiento del conductor, su sonrisa escondida en las sombras, y se alejó en la noche. Dentro del crucero los pensamientos de Jordan corrieron, repitió los eventos en su mente buscando respuestas que lo eludían, la sonrisa del oficial, las drogas plantadas, todo fue tan calculado, tan deliberado. Las palabras de su padre resonaron en sus oídos de nuevo, más fuerte esta vez: mantén la calma, mantente inteligente. Mientras el precinto se alzaba en la distancia, Jordan se aferró a un solo hilo de esperanza. Su padre sabría qué hacer. El juez J. Malcolm Carter no era solo un hombre de la ley, era un hombre de principios inquebrantables, y si alguien podía ayudarlo a encontrar justicia en esta pesadilla, era él. Lo que Jordan no se dio cuenta, sin embargo, era que esto era solo el comienzo. Tyler Reed había provocado un incendio que no podía contener y las llamas estaban a punto de consumir todo a su paso. Las luces fluorescentes de la comisaría zumbaban débilmente, proyectando un resplandor implacable sobre las paredes grises de Stark. Jordan se estaba sentado en un frío banco de metal con las muñecas aún esposadas a la espalda. El pulso le latía en los oídos, su respiración era superficial mientras trataba de estabilizarse. Los eventos de la última hora se sentían surrealistas, como una pesadilla despierta de la que no podía escapar a través de los barrotes de la celda de detención. Jordan podía ver al oficial Tyler Reed sentado en su escritorio, escribiendo su informe con una eficiencia tranquila que rayaba en la presunción. Los dedos de Tyler se movían rápidamente por el teclado como si elaborar la historia fuera algo natural para él. Levantó la vista brevemente, cruzando miradas con Jordan, una leve sonrisa jugando en sus labios antes de volver a su trabajo. El sospechoso conducía de forma errática. Tyler murmuró en voz alta mientras escribía, su voz goteaba con falsa autoridad durante el registro. Se descubrieron narcóticos a simple vista debajo del asiento del conductor. El sospechoso se resistió al arresto, lo que requirió el uso de esposas para someterlo. Las palabras eran clínicamente distantes, pero cada oración era una mentira, una invención diseñada para asegurar una victoria fácil para el historial de arrestos de Tyler. Jordan no era una persona, era una estadística, otra marca en una lista que reforzaría la reputación de Tyler. Al otro lado de la habitación, el oficial Daniel López observaba en silencio, frunciendo el ceño con inquietud. Había colaborado con Tyler durante 2 años. Tiempo suficiente para reconocer el patrón de su oficial superior de atacar a individuos vulnerables, pero esta vez se sentía diferente, más descarado, más descarado. Daniel miró a Jordan, su conciencia lo carcomía. Leyó, Daniel llamó, su voz vacilante. ¿Estás seguro de este tipo? No parece lo que Tyler lo interrumpió, su tono era brusco. Un criminal, López, no es nuestro trabajo juzgar, hacemos cumplir la ley. Daniel quería contraatacar, pero la reputación de Tyler de ser vengativo lo silenció, asintió débilmente y regresó a su escritorio. Aunque el nudo en su estómago se apretó, un oficial abrió la puerta de la celda brevemente, permitiéndole a Jordan su única llamada telefónica. Le quitaron las esposas, dejando marcas rojas en sus muñecas. Jordan flexionó las manos para aliviar el dolor antes de caminar hacia el teléfono montado en la pared. El receptor se sentía pesado en su mano mientras marcaba el número que había memorizado desde la infancia. Cada timbre se sentía como una eternidad, pero finalmente la familiar voz profunda de su padre respondió: hola juez Malcolm. La voz de Carter era firme y tranquila, una voz que había tranquilizado a innumerables personas en tiempos de crisis. Papá, Jordan dijo con voz temblorosa a pesar de sus
Mejores esfuerzos, estoy en la comisaría, me han arrestado. Hubo una pausa en la línea, el peso del silencio de Malcolm presionando a Jordan. ¿Estás herido? Malcolm preguntó, su tono medido pero con un borde de ira controlada. No. Estoy bien, Jordan respondió rápidamente, pero dicen que tenía drogas en mi auto. Papá, no es verdad, te juro que las plantó el oficial, las plantó. La voz de Malcolm era firme, inquebrantable. Escúchame, Jordan, no le digas nada a nadie más, yo me encargaré de esto, ¿entiendes? Sí, dijo Jordan con la garganta apretada. Por favor, date prisa. La llamada terminó dejando a Jordan con un destello de esperanza. Sabía que su padre no era solo un juez, era un hombre que había pasado su carrera luchando por la justicia, un hombre que creía en la verdad y la equidad por encima de todo. Si alguien podía ayudarlo era Malcolm, el juez Malcolm. No tardó mucho. Carter llegó a la comisaría vestido con un traje impecable y con un aire de autoridad. Entró en la estación como una tormenta. Su mirada penetrante recorriendo la habitación. Detrás de él estaba Evelyn Harper, una abogada formidable conocida por su incansable búsqueda de justicia. ¿Dónde está mi hijo? Malcolm exigió, su voz cortando los murmullos del oficial. Tyler se levantó de su escritorio, su sonrisa vacilante mientras se acercaba al juez. Carter comenzó a intentar sonar respetuoso. Su hijo fue encontrado con narcóticos en su vehículo. La evidencia es sólida. Los ojos de Malcolm se entrecerraron, su exterior tranquilo apenas ocultando la tormenta que se avecinaba debajo de la evidencia. Déjame verla. Tyler dudó mirando a su capitán, pero la mirada implacable de Malcolm lo obligó a obedecer. Hizo un gesto hacia el casillero de evidencia donde estaba una pequeña bolsa de plástico sellada y etiquetada. Malcolm inspeccionó la bolsa de cerca, sus ojos entrenados notando las inconsistencias, sin marcadores de identificación, sin cadena de custodia. Su mandíbula se tensó. Volviéndose hacia Evelyn dijo, necesitamos una revisión completa de este caso, cada detalle, cada informe. Evelyn asintió, su expresión tan afilada como el acero ya en él. Como Malcolm y Evelyn comenzaron su trabajo, Tyler se retiró a la sala de descanso. Su confianza se tambaleó. No esperaba que el juez Carter estuviera involucrado y el peso de sus acciones comenzaba a presionarlo. Aún así, su arrogancia se negó a dejarlo dar marcha atrás. Mientras tanto, la revisión de Evelyn del informe del arresto de Tyler reveló agujeros evidentes. No había imágenes de la cámara corporal. No había justificación para la búsqueda y no había señales de resistencia por parte de Jordan. Solicitó imágenes de vigilancia de una tienda cercana con la esperanza de encontrar algo que expusiera la verdad. A medida que avanzaba la noche, Tyler se dio cuenta de que había elegido al hombre equivocado, pero era demasiado tarde para deshacer lo que había puesto en marcha. Las paredes se estaban cerrando y por primera vez, Tyler sintió el escalofrío del miedo. El precinto zumbaba con una tensión contenida mientras Evelyn Harper examinaba el informe del arresto. Sus ojos agudos escaneaban cada línea. Las inconsistencias eran evidentes. No había una causa probable para la parada de tráfico. No había documentación detallada de la búsqueda y la ausencia de imágenes de la cámara corporal. Era un castillo de naipes a punto de derrumbarse frente a ella. El juez Malcolm Carter estaba sentado con los brazos cruzados. Su expresión era una máscara de ira controlada. Ni siquiera intentó cubrir sus huellas, murmuró Evelyn sacudiendo la cabeza. Esto no es solo falta de conducta, es corrupción pura y simple. Malcolm se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. Necesitamos más que sospecha, necesitamos pruebas, algo irrefutable. Como si estuviera en la puerta se abrió y el oficial Daniel López entró, su rostro pálido pero resuelto. Dudó en él umbral, su mirada vaciló entre Evelyn y Malcolm antes de posarse en el juez. Juez Carter, Daniel comenzó con voz tensa, tengo que decirte algo. Sentado a la mesa, Daniel respiró hondo, sus manos temblaban ligeramente mientras las juntaba. He trabajado con el oficial Reed durante 2 años, comenzó, su tono cargado de culpa. Lo he visto romper las reglas antes, pero anoche fue diferente. Los ojos de Evelyn se entrecerraron. ¿Qué pasó, oficial López? Lo vi plantar las drogas, dijo Daniel con la voz quebrada levemente. No dije nada en ese momento porque tenía miedo. Tyler tiene una forma de tomar represalias contra las personas que hablan, pero yo ya no puedo quedarme callado, no cuando la vida de un hombre inocente está en juego. La sala se quedó en silencio, el peso de la confesión de Daniel colgando pesadamente en el aire. Malcolm se echó hacia atrás, su expresión ilegible mientras estudiaba al joven oficial. ¿Entiende la gravedad de lo que está diciendo?,
Preguntó Malcolm con voz firme pero firme, sí respondió Sir Daniel encontrando la mirada del juez, y estoy dispuesto a testificar. Evelyn se inclinó hacia adelante, su voz más suave. Ahora está haciendo lo correcto, oficial López, pero esto no será fácil. ¿Está preparado para lo que viene después? Daniel asintió aunque el miedo en sus ojos era inconfundible. Lo estoy. Si bien la confesión de Daniel fue un gran avance, Evelyn sabía que no era suficiente para desmantelar el caso fabricado de Tyler. Necesitaban evidencia contundente, algo indiscutible. Horas después recibió una llamada del dueño de un negocio local cuyas cámaras de seguridad habían capturado la parada de tráfico. La imagen era granulada pero lo suficientemente clara como para mostrar a Tyler acercándose al auto de Jordan. Su cámara corporal se apagó visiblemente momentos después. El video reveló a Tyler deslizando sutilmente algo debajo del asiento del conductor durante su secha. El corazón de Evelyn se aceleró mientras miraba la imagen. Era de Smoking Gun lo que necesitaban. Mientras tanto Tyler estaba sentado en la sala de descanso. Su confianza se desmoronaba. Escuchó rumores sobre la investigación de Evelyn y las imágenes de vigilancia. El pánico lo arañó, pero su orgullo no le permitió admitir la derrota. Redobló los esfuerzos intentando manipular a sus colegas para que respaldaran su versión de los hechos. ¿Qué está pasando aquí? Es una cacería de brujas. Tyler le gruñó a un grupo de oficiales subalternos. Están tratando de acabar conmigo porque hice mi trabajo, pero sus palabras sonaron huecas. Los oficiales subalternos intercambiaron miradas inquietas. Su fe en Tyler se desvaneció esa noche a medida que aumentaba la evidencia. Evelyn y Malcolm confrontaron al capitán Phillips en su oficina. El capitán Evelyn comenzó a colocar las imágenes de vigilancia en su escritorio. Este no es solo un caso de mal juicio, esto es mala conducta criminal. El capitán Phillips frunció el ceño, delatando su incomodidad. Evelyn, estas son acusaciones serias. ¿Estás segura? Mira las imágenes. Malcolm intervino con su voz cortando la habitación y escucha el testimonio de tu oficial. Si dejas que esto pase, eres cómplice. Phillips dudó antes de asentir finalmente. Autorizaré una investigación interna más tarde esa noche. El juez Carter visitó a Jordan en su celda de detención. La vista de su padre trajo una oleada de alivio a el rostro de Jordan. Vendrás a casa esta noche, dijo Malcolm con voz firme pero cálida. Evelyn consiguió tu liberación, los cargos serán retirados por la mañana. Jordan exhaló profundamente, el peso del último día se levantó un poco. Gracias papá por creer en mí. La expresión de Malcolm se suavizó. Siempre he creído en ti, hijo. Pero esto no ha terminado. Tyler Reed no se saldrá con la suya. Mientras Jordan salía de la comisaría con su padre a su lado, no pudo evitar mirar hacia atrás al lugar que casi lo había destruido. La pesadilla no había terminado, pero por primera vez sintió un rayo de esperanza sin que ellos lo supieran. Tyler observaba desde una esquina en sombras, su arrogancia reemplazada por un miedo frío. La verdad se acercaba y no quedaba ningún lugar donde esconderse. El juzgado era un bullicio con conversaciones en voz baja mientras la gente se reunía para la audiencia preliminar. La noticia de la presunta mala conducta del oficial Tyler Reed se había extendido, atrayendo a abogados, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y miembros de la comunidad ansiosos por presenciar el drama que se desarrollaba. En el centro de todo estaba Jordan Carter sentado junto a Evelyn Harper. Su abogado al otro lado del pasillo, estaba sentado Tyler Reed. Su una vez seguro la actitud fue reemplazada por una inquietud acerada. La jueza Rebecca Calewa, conocida por su enfoque sensato, entró en la sala del tribunal y llamó a la audiencia al orden. El fuerte crujido del gab silenció la sala, preparando el escenario para lo que se convertiría en un momento crucial en la lucha por la justicia. Evelyn Harper se levantó de su asiento con su presencia imponente, se acercó al estrado con su voz clara y resuelta. Su señoría, estamos aquí hoy porque los cargos contra mi cliente Jordan Carter no solo son infundados, sino que son el resultado de una corrupción deliberada. El oficial Reed abusó de su autoridad, plantó pruebas y fabricó un informe para incriminar falsamente a un hombre inocente. Este caso no se trata solo de Jordan Carter, se trata de responsabilizar a los que están en el poder por sus acciones.
Las palabras de Evelyn fueron recibidas con murmullos de la galería, una ola de aprobación que subrayó el peso de su argumento. El abogado de Tyler, Bradley Moore, estaba de pie junto a él. Su expresión era pulida pero cautelosa. Su señoría, las afirmaciones de la defensa son, en el mejor de los casos, sensacionales. El oficial Reed tiene un historial de servicio ejemplar. Las drogas se descubrieron durante una búsqueda legal y cualquier sugerencia de lo contrario como un intento de desviar la mirada de la culpabilidad del acusado. La juez Calewa asintió secamente. Dejamos que la evidencia hable por sí sola. Procedamos. Evelyn llamó a su primer testigo, el oficial Daniel López. Daniel subió al estrado, su uniforme impecable pero su rostro pálido. Hizo el juramento, luego respiró hondo mientras Evelyn se acercaba al oficial López. Evelyn comenzó su tono firme. Usted estuvo presente durante la parada de tráfico que condujo al arresto del señor Carter. ¿Puede describir lo que observó? Daniel dudó el peso de su testimonio presionándolo. Vi al oficial Reed registrar el vehículo, dijo, pero antes del registro lo vi colocar algo debajo del asiento del conductor. La sala del tribunal estalló en jadeos, y la juez Calewa golpeó su martillo para ordenar que continuara. Evelyn insistió. Era una bolsa pequeña, dijo Daniel, su voz se volvió más firme. No lo reporté inmediatamente porque tenía miedo de represalias, pero no puedo quedarme callado sabiendo que un hombre inocente fue incriminado. Bradley Moore se puso de pie de un salto. Objeción especulativa y egoísta. La juez Calewa levantó una mano, anuló al testigo. Puede continuar. Evelyn luego presentó las imágenes de vigilancia de la tienda cercana. El video proyectado sobre una pantalla mostró a Tyler inclinándose hacia el auto, su mano deslizándose debajo del asiento del conductor en un movimiento demasiado deliberado para ser inocente. La marca de tiempo se alineó perfectamente con el momento en que Tyler afirmó haber descubierto las drogas. La evidencia era condenatoria y la expresión una vez estoica de Tyler comenzó a quebrarse. Su abogado le susurró con urgencia, pero Tyler negó con la cabeza. Su confianza se desmoronó cuando fue el turno de Bradley Moore de interrogar. Intentó desacreditar a Daniel López. Oficial López, ¿no es cierto que ha tenido desacuerdos con el oficial Reed en el pasado? ¿Que podría tener una venganza personal? Daniel lo miró a los ojos de manera uniforme. He estado en desacuerdo con él porque creo en hacer lo correcto. Esto no se trata de una venganza, se trata de la justicia. Moore recurrió a las imágenes de vigilancia, alegando que no eran concluyentes y que podrían haber sido malinterpretadas, pero sus argumentos carecían de convicción y el peso de la evidencia era innegable. Cerca del final de la audiencia, el juez Malcolm Carter solicitó hacer una declaración no como el padre de Jordan, sino como un veterano del sistema de justicia. El juez Cagway, al reconocer la importancia de su perspectiva, lo permitió. Malcolm se mantuvo firme en su presencia, exigiendo su señoría. He servido en el Poder Judicial durante más de 3 décadas y he visto casos como este erosionar la confianza pública en nuestras instituciones cuando aquellos que juraron proteger y servir traicionan esa confianza. Todo el sistema sufre. Hoy tenemos la oportunidad de enviar un mensaje. Nadie está por encima de la ley. Ni siquiera quienes lo hacen cumplir. Sus palabras resonaron un poderoso recordatorio de lo que está en juego. El juez Calewa se tomó un momento para deliberar antes de dirigirse a la sala del tribunal basándose en la evidencia presentada incluyendo el testimonio del oficial López y las imágenes de vigilancia. Los cargos contra el señor Jordan Carter son desestimados. Además, estoy ordenando una investigación completa sobre la conducta del oficial Reed con la recomendación de cargos criminales por abuso de poder y manipulación de evidencia. El grillete cayó y la sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio y aplausos silenciosos. Tyler se desplomó en su asiento. La realidad de sus acciones se derrumbó sobre él. Afuera del juzgado, Jordan abrazó a su padre. El peso de la terrible experiencia finalmente se levantó. Evelyn se unió a ellos. Su expresión se suavizó con una rara sonrisa. Luchaste duro por mí, Jordan, dijo, su voz llena de gratitud. No sé cómo agradecerte. Evelyn puso una mano en su hombro. No necesitas agradecerme, solo vive tu vida con un propósito. Esa es la mejor manera de honrar esta lucha. Mientras se alejaban, Tyler fue escoltado fuera del juzgado esposado. Su arrogancia, reemplazada por la cruda realidad de la justicia, lo alcanzó. Para Jordan, la batalla había terminado, pero su determinación de luchar por otros que enfrentaron injusticias similares apenas había comenzado.
Los días posteriores a la desestimación de los cargos contra Jordan Carter marcaron el comienzo de un cambio radical en la lucha por la justicia. Las revelaciones en la corte no solo expusieron la corrupción del oficial Tyler Reed, sino que encendieron una conversación más amplia sobre la responsabilidad dentro de la aplicación de la ley. La caída de Tyler fue un símbolo, pero para Jordan las cicatrices de su experiencia aún estaban frescas. El juicio de Tyler Reed fue rápido y condenatorio. Las imágenes de vigilancia, la evidencia forense y el testimonio del oficial Daniel López formaron un caso hermético. Cada pieza de evidencia fue otro clavo en el ataúd de la defensa de Tyler. Su abogado intentó pintarlo como un oficial dedicado bajo una inmensa presión, pero el jurado vio a través de las excusas en la sala del tribunal. Tyler se sentó desplomado en su silla. El peso de sus acciones finalmente lo quebró cuando se leyó el veredicto de culpabilidad por los cargos de manipulación de pruebas, falsificación de informes y abuso de poder. Sus hombros se hundieron aún más. La sentencia fue dura pero apropiada. 5 años de prisión y una prohibición permanente de servir en cualquier aplicación de la ley. Capacidad. Mientras Tyler era escoltado fuera de la sala del tribunal esposado y deshonrado, los ecos de la justicia resonaron por primera vez. Ya no era el depredador, era la presa. Las consecuencias del caso de Tyler no se detuvieron con el capitán Phillips. El comandante del precinto fue puesto bajo escrutinio por fomentar un entorno donde oficiales como Tyler operaban sin control. Una revisión interna reveló fallas sistémicas, desde la falta de supervisión hasta quejas no reportadas contra Tyler. Phillips se vio obligado a renunciar y se nombró un capitán interino centrado en la reforma. Se ordenaron sesiones de capacitación sobre policía ética y conciencia de prejuicios para todos los oficiales y se introdujeron nuevas medidas para garantizar la rendición de cuentas, incluidos protocolos de cámara corporal más estrictos y una junta de revisión independiente para el oficial Daniel López. La decisión de testificar contra Tyler había sido un arma de doble filo. Mientras muchos colegas elogiaron su coraje, otros lo condenaron al ostracismo al darse cuenta de que ya no podía trabajar en un precinto contaminado por la corrupción. Daniel fue transferido a otro departamento, decidido a defender los valores que lo habían guiado a hablar por Jordan. La vida no volvió inmediatamente a la normalidad. La experiencia lo había dejado. Su confianza en el sistema se vio profundamente erosionada, incluso con su nombre borrado. Los recuerdos de las esposas frías y la sonrisa petulante de Tyler persistieron, pero Jordan no era de los que se detenían en la ira. Convirtió su dolor en propósito. Con el apoyo de su padre, el juez Malcolm Carter, Jordan comenzó a trabajar como voluntario con una organización local dedicada a la reforma de la justicia penal. Habló en escuelas, centros comunitarios y ayuntamientos, compartiendo su historia para inspirar el cambio. Un día, después de una charla particularmente conmovedora en un centro juvenil, un adolescente se le acercó. Al escucharte hablar sobre lo ¿qué pasó? El chico dijo con voz temblorosa: me hace sentir que no estoy solo, como que tal vez yo también pueda marcar la diferencia. Jordan sonrió con el pecho hinchado de propósito. Tú puedes, todos podemos juzgar. Malcolm Carter, revigorizado por la terrible experiencia, lanzó una campaña para impulsar reformas en el sistema de justicia. Usó su influencia para abogar por una mejor supervisión de la aplicación de la ley, protecciones más fuertes para denunciantes como Daniel López LZ e iniciativas lideradas por la comunidad para reconstruir la confianza en un foro público. Malcolm se dirigió a una audiencia llena. Esto no se trata solo de un oficial corrupto, dijo con voz firme pero apasionado. Se trata de crear un sistema donde la integridad sea el estándar, no la excepción, donde la justicia no sea solo una palabra, sea una realidad para todos. La multitud estalló en aplausos, un testimonio de la resonancia de su mensaje. Meses después, Jordan se encontró de pie en un podio dirigiéndose a una multitud diversa en una manifestación por la reforma de la justicia. Su padre observaba desde la barrera. Su rostro era una mezcla de orgullo y tranquila determinación. Lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera. Jordan comenzó con voz firme, pero convertimos ese momento de injusticia en un movimiento por el cambio. Esta lucha no ha terminado, pero cada paso que damos nos acerca a un sistema mejor y más justo, y eso comienza con todos nosotros. El aplauso que siguió fue atronador, un poderoso recordatorio de lo lejos que había llegado cuando el sol se puso en la manifestación.
Jordan y Malcolm caminaron uno al lado del otro, sus pasos sincronizados. Jordan se volvió hacia su padre, su expresión pensativa. ¿Crees que las cosas realmente cambiarán, papá?, preguntó. Malcolm hizo una pausa considerando sus palabras. El cambio nunca es fácil, hijo, pero mientras haya personas como tú dispuestas a ponerse de pie y luchar por lo que es correcto, creo que es posible. Jordan asintió con una tranquila resolución que se apoderó de él. Había sido una víctima, pero ahora era un defensor, un faro de esperanza en un mundo que lo necesitaba desesperadamente. Juntos caminaron hacia el crepúsculo, sus sombras largas, pero su propósito claro. Los días después de la sala del tribunal, la victoria, son agridulces para Jordan mientras se siente aliviado de tener su nombre limpiado. La experiencia ha dejado cicatrices, la humillación de ser acusado falsamente, él. Miedo a perder su libertad y la traición de la confianza en la policía pesan mucho sobre el. Jordan se encuentra cuestionando su seguridad en situaciones cotidianas. Algo tan simple como conducir a casa ahora se siente lleno de peligro, pero Jordan se niega a dejar que el miedo lo defina. Con el aliento de su padre y Evelyn, Harper canaliza su ira y frustración en la defensa. Se une a un grupo de reforma local, compartiendo su historia en eventos comunitarios y convirtiéndose en una voz para aquellos que carecen de los recursos o las conexiones para luchar contra la injusticia. A través de estos esfuerzos, Jordan descubre una nueva fuerza y un propósito. Daniel López se convierte en un héroe improbable al testificar contra Tyler Reed. Arriesga su carrera y reputación, pero su coraje le gana respeto en lugares inesperados mientras enfrenta ostracismo de algunos colegas. Otros admiran su integridad y lo apoyan en silencio. Daniel decide transferirse a un precinto diferente, uno con un mejor historial de rendición de cuentas. La medida le permite reconstruir su carrera en un entorno que valora la policía ética. La historia de Daniel se convierte en un ejemplo del poder de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Meses después, Jordan lleva su defensa al siguiente nivel al unirse a una organización nacional dedicada a la reforma de la justicia penal. Su historia se convierte en un grito de guerra que inspira a otros a hablar en contra de los abusos de poder. Ora en una conferencia para jóvenes activistas, Jordan pronuncia un discurso que resume su viaje. Pensé que la justicia era algo que simplemente existía, una garantía, pero no lo es. La justicia es algo por lo que tenemos que luchar todos los días juntos. Lo que me pasó no es único y es por eso que no podemos parar. Tenemos que seguir presionando hasta que la justicia no sea la excepción sino la regla. La multitud estalla en aplausos y por primera vez desde que comenzó su terrible experiencia, Jordan siente una profunda sensación de realización. Ha convertido su dolor en propósito, su sufrimiento en fuerza. Una noche, Jordan y Malcolm se sientan en el porche de la casa de Malcolm, casa viendo la puesta del sol en el horizonte. El aire está en calma y por un momento el peso del pasado se siente distante. ¿Crees que las cosas realmente cambiarán?, Jordan pregunta con voz tranquila pero esperanzada. Malcolm mira a su hijo. El orgullo es evidente en su mirada. El cambio es lento, Jordan, pero comienza con personas como tú, personas dispuestas a ponerse de pie, hablar y negarse a dar marcha atrás. Jordan asiente con una pequeña sonrisa en sus labios. Puede que no haya pedido esta pelea, pero es una que está listo para enfrentar. Juntos se sientan en silencio. El futuro se extiende ante ellos como el cielo infinito.